Hola, hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos al Pensadero 503. Hoy tenemos en nuestro segmento los libertarios, una vez más, dos temas que tocamos. Eh, bueno, solo vamos a comentar un poco porque creo que es importante que ustedes sepan, muchas personas han manifestado su descontento, principalmente a los partidos políticos que ya conocemos de estas alimañas que se hacen llamar el Frente Furifundio Martín para la Fundación Nacional y a los mercenarios de Marena. Bueno, vamos a hablar de estos mercenarios, lo que les ha pasado. Exclusivamente la gente ha hecho bastantes videos de ellos, pero no han sido los únicos, según lo que otros amigos nos cuentan. Ya les vamos a decir qué pintoresca está la situación. Pero solo para recordarles que, bueno, muchos han hecho eco de esto, del cómo se les ha recordado que ellos solamente buscan al pueblo en tiempos de campaña. Típico, ¿no? Típico de ellos. Bueno, en este segmento queremos aclarar y continuar con esta explicación de lo que podemos interpretar. eh, bueno, no, la verdad es que no es una interpretación, es una explicación más sencilla de lo que basan el esfuerzo y recursos los mercenarios políticos del mundo. Porque esto no solo es una cultura, una moda social en El Salvador de parte de una clase política, esto es global. O sea, eh, perdón, es esta pandemia silenciosa de la que de hace más de, es increíble. Vamos a retroceder a 60, 80 años y sigue siendo el mismo modelo. Algunos dirían, ¿por qué? Pues simple, el enlodarse entre contrincantes, el usar la jerga, vocabulario popular, insultos, achacar deficiencias de pensamiento, análisis, del ser crítico, de todo este tipo de, pues, elementos que ayudan a definir cómo tomamos decisiones o cómo alguien puede tomar decisiones o está en sus cabales incluso. Son tácticas que son tan viejas que incluso yo me aseguraría de poder mencionar que que este tipo de cosas y prácticas van incluso mucho más atrás en el proceso de manipulación de las masas. Ustedes dirían, bueno, pero es que si alguien tiene o está ocultando deficiencias para gobernar o ser elegible para un puesto de gobierno, eso está bien, pero estamos hablando de algo que se le conoce como enlodarse, una práctica bastante vieja que utilizan las personas a manera de chisme. O sea, ellos no saben, no están seguros, pero venden estas situaciones como si se tratara de una verdad que ellos conocen y que es una verdad infalible. Ustedes dirán, ¿por qué estoy haciendo un hincapié en esto? Ahora vamos a explicarles por qué. Porque derivado de ese tipo de acciones que son tan viejas, que se ocupaban para boicotear monarquías, ¿sí? O los puestos de aquellos que iban a tomar una monarquía, para que vean lo viejo que es. No estoy diciendo como, bueno, es que lo toman porque son luchadores de la libertad, que nos liberaron de ese modelo en el cual había monarcas, señores feudales. No, 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 no. Y de hecho, eso aplica a Europa. Porque nos guste o no nos guste, nosotros siempre fuimos y siempre hemos sido el, ¿cómo se dice esto? El terreno de segunda mano de interés de aquellos que sí tienen ciertos poderes políticos o poderes mediáticos, incluso. Yo sé que se escucha muy feo, pero es la verdad. Y creo que a pesar que la verdad sea incómoda, el problema no es tanto si es algo con lo que no estamos familiarizados o no, sino más bien entenderlo desde la profundidad del problema que esto genera. Ahora voy a hablar de qué es.
Debido a que este tipo de acciones no son, no son nuevas, no nacieron junto con directamente las ideologías políticas, realmente nacieron con el modelo del populismo. El populismo es incluso más viejo que las políticas de izquierda y derecha. Vamos a ser claros en esto. De lo que deriva y de lo por la razón que el populismo es peligroso y que está acompañado de este elemento forrado de este charco de basura, de agua sucia, es por lo siguiente. El populismo siempre se enfrasca en tratar de hacer ver la imagen moral, competitiva de las personas de manera, bueno, en su aspecto más retrógrada. ¿Por qué razón? Porque trata de achacar defectos que podrían ya ser deficiencias físicas, mentales o morales, específicamente de manera discriminativa, en manera de ataque o achaque de falta de capacidad para poder ejercer un cargo o mandato. Cuando empezamos a tener en la revolución, gracias a la revolución industrial, todo lo que trajo esto, el cambio del sistema, y en este caso del sistema cultural, jurídico, económico y demás, mediante la creación de repúblicas, estados, lo que son ahora los gobiernos, ¿sí? De los diferentes países, al momento de nacer las, en teoría, causas políticas que serían comprendidas como la izquierda o la derecha, siendo la izquierda el proletariado y la derecha los dueños de medios de producción, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No voy a hacer una clase muy larga de historia, simplemente pasa lo siguiente. Se trataban de llegar a acuerdos, en el centro siempre estaban aquellos que estaban dispuestos a mediar y a conseguir soluciones que fueran inteligentes, productivas y sobre todo que ayudaran a desarrollar el modelo de república o país que se tenía de parte de sus representados, quienes sí estaban. De hecho, eso es un punto que se ha perdido con los pasos de los años, en teoría, por hacer la eficiencia, entre comillas, una, un deber y una labor, porque en aquella época los representantes más importantes de ambos sectores, ¿sí? Se presentaban y sus mediadores, si querían verlo así, serían lo que debería ser el equivalente a diputados o senadores o no sé qué otro modelo puedo usar. Y el pueblo y sus representantes siempre estaban ahí. O sea, cuando digo sus representantes no estoy hablando de solo diputados, estoy hablando de personas del pueblo. Es como si, digamos, por personas del área de San Salvador, de las comunidades o colonias que existen, y no estoy hablando de alcaldes, estoy hablando más de lo que serían en este caso eh, los voceros, ¿sí? De las comunidades. Uno o dos de ellos de cada comunidad se aproximaban y tomaban participación, ¿sí? Porque todo sí se hacía bajo un consejo, si lo quieren llamar así, se presentaba después de haber habido un orden entre paréntesis para saber qué realmente beneficiaba a todas las comunidades de ese sector y qué no, y entonces así llegaba hacia los intermediarios que estaban en el centro, sí, en el centro de ese salón de reuniones, y entonces tanto del lado derecho como del lado izquierdo, sí, se llegaban a tomar acuerdos. Sí, creo que es bastante claro. Se llegan a tomar acuerdos y se presentaban las ideas con las cuales dicho estado, país, república iba, en este caso, a tomar las riendas en cuanto a legislaciones en todo vigor que beneficiaran al desarrollo y al crecimiento del mismo y de su propia gente. Ya llámesele salud, educación, el mercado, por ejemplo, las áreas o oportunidades de trabajo, quienes tenían más o menos. De ahí viene aquel tipo de estructura en la cual, por ejemplo,
emanan muchas leyes y en eso nos parecemos porque copiamos del código chileno aquello de que, por ejemplo, ciertas personas que han cometido delitos no son elegibles a votar en el futuro o cosas así, que de hecho ya se ha estado demostrando, de eso les vamos a hablar en otro video, que acá se está violando esa ley. De hecho hay personas que han quedado libres o que han vuelto a estar libres, que cambian, que logran conseguir un documento de identidad falso, que han logrado burlar muchas veces al sistema y que han ido a votar, a pesar de ser personas que en teoría ya no son sujetos al derecho de ejercer sufragio, de ejercer el sufragio. Perdón, se me lengua la traba. Pero bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el problema de que quienes son estos representantes hoy sacan al pueblo y a esos representantes verdaderos del lugar de donde se toman las decisiones, de estar realmente empapados en el proceso y en la forma y en el fondo de las leyes? Simple, hacen leyes a su conveniencia, promulgan leyes que solo les benefician a ellos y a algunos sectores. Ahora bien, ustedes podrían decir, pero es que eso es algo que viene haciendo la derecha. Por favor, seamos conscientes, izquierda y derecha lo han hecho por años. De hecho, lo que se le conoce de la izquierda, que es el marxismo, no nació con las ideas de Karl Marx. El alemán, sí, es alemán, vuelvo a repetirlo una vez más, que se fue a vivir a Inglaterra para tratar de hacer que Inglaterra se volviera ese régimen comunista que él ideó y fraguó, que de hecho por eso el Capital, el volumen uno está incompleto y el volumen 2 es simplemente la continuación de Gente Necia, que el mismo Karl Marx no continuó con el volumen 2 porque se dio cuenta que era inviable y que financieramente era algo que llevaría a la quiebra a los estados. Hmm. Por eso es que el volumen 2 pues no le pertenece a él. Esa parte donde se vuelve todo más asquerosamente violento de lo que ya es en el uno. ¿Ven? Cómo la gente cuando no conoce el contexto se deja llevar. Ahora bien, ¿qué sucede? Ya establecimos que el fanatismo, por ejemplo, algunas personas lo llevan a tomar extremismos ridículos. En la derecha igual ha sucedido que ellos en vez de decir, bueno, que haya libre mercado, se empezó a dar la figura en la cual sí, pero permitamos monopolios privados. La diferencia entre un monopolio privado y uno público, ¿sí? Es que en el público, el gobierno, o sea, y abro paréntesis, aquellos que no generan riquezas y que se alimentan de los impuestos de los verdaderos trabajadores que sí la generan, ¿sí? De ahí es de donde sale el salario de ellos. Ellos toman control, ¿sí? De las empresas para administrarlas y sacar un, si lo quieren llamar así, por tiempo de administración sobre ese trabajo, sus salarios. ¿Qué tiene de malo? Mucho, porque esto priva la oportunidad de competencia a otros proveedores privados. Normalmente entorpecen el proceso de modo que las personas que tengan emprendimientos propios tengan que cerrar, además de ser los engorrosos. En el caso de un monopolio privado, creo que podemos hacer un ejemplo bastante casual con cierta compañía norteamericana de telefonía que de repente ya no fue solo telefonía, ya empezó a meterse en entretenimiento. Después de meterse en entretenimiento se puso a meterse en otros medios de comunicación, internet, este, el medio de las noticias públicas, televisadas, impresas, entre otras. ¿Qué es lo que sucede? En teoría, la ley de monopolios, que está establecida también desde la derecha, para evitar que ese desbalance suceda, como estamos hablando de los lados negativos de cada una, muchas de estas empresas siempre tratan de buscar un vacío, una cláusula para poder establecer de una u otra manera con asociados o incluso prestanombres, porque eso no solamente es exclusivo de este país, sino de muchos, o sea, personas que están directamente vinculadas, que prestan sus nombres o su personería jurídica para que otra persona reciba los beneficios. Al final, mientras ellos reciben
una porción relativa entre el 20 al 45% del beneficio de ese único acuerdo o trato que ellos ayudan a que se lleve a cabo. Bueno, ustedes ya me han entendido, creo yo, ha sido bastante claro cómo funciona esto de los prestanombres, ¿verdad? Alguien que realmente está vinculado, asociado a ti, que luego te deja toda la libertad de administración, trabajo y concesiones directas a ti, pero que dice ser el que al que responden todos o administra todo, pero solo de nombre o solo escrito en el papel cuando realmente eres tú quien manda y que solo recibe un beneficio económico menor. Bueno, entonces, ay, que por cierto, no puede tomar decisiones serias que realmente cambien el curso de cómo se da o se utilizan los servicios. Bueno, aterrizando con esto, si ustedes ya se fijan, estos cerdos en la política son los mismos que yéndose a extremos y cambiando camisas, cambiando de bando constantemente, y por eso es que usted puede ver la bandera de todos ellos en pantalla y el lugar donde hacen sus marranadas, estos mercenarios, han estado controlando, llevando a cabo todo tipo de estrategias, noticias falsas, estas campañas de enlodarse, de decir que una cosa es esto, mientras tal vez es otra, o decir verdades a medias. Ese problema que debemos cambiar culturalmente a la hora de, pues, exigir, y es por esto que lo mencionaba. En algunos municipios también se les ha hecho saber tanto a personas que cambiaron de camisa de Arena y el FMLN o del PS a Gana o Nuevas Ideas, que ya están cansados de esto de llegar, tener que recibirles un regalito, una dádiva, lo que sea. Incluso dinero, ellos han mencionado dinero que ha sido directamente algo para comprar votos. Entonces, la gente le dice, mire, ¿sabe qué? Váyase, ya no nos interesa. Y esta razón principalmente es, a pesar de que muchas personas puedan negarlo, porque estamos empezando a ver que la tendencia política de todos es lo mismo, tomar un puesto para no trabajar. Normalmente quien está en política en estos días o por estas fechas son personas que realmente no tienen la capacidad más que tratar de venderse con un buen comercial, con un buen discurso preparado, atacando a otros, porque nunca, nunca se le escucha una promesa de campaña de una plataforma sólida. Y aquí es donde viene el punto en el que todos coinciden. Dígame hasta la fecha, ¿quién ha podido escuchar que a través de los medios, en vez de hacer una campaña de es que aquellos, es que estos y es que hoy todo está todo está mal? No. Cuando vamos a escuchar, bueno, miren, por ejemplo, no me interesa si alguien llega a usar esto para decir, voy con eso, voy a hacer mi plataforma. La verdad no me interesa. Solo demostraría que tiene poca falta de creatividad. Y es que podría ser directo con, bueno, vamos a estudiar, queremos ver la manera de que puedan, por ejemplo, reducirse los impuestos en un porcentaje que sea viable para el país, que no nos deje como peor sujeto de crédito y que ante el endeudamiento que sufrimos como nación pueda haber algún medio o alguna manera en la cual podamos recuperar los puntos que llevamos a la baja en el PBI. De esta manera también estamos estudiando para que esto sea posible. O sea, ven, es una plataforma alrededor de esto para que se pueda lograr ver cómo podemos facilitar sí, facilitar procesos que hagan más sencillo el poder crear negocios propios, administrarlos conforme a la ley siempre, pero sin que sean tan rígidos y que eviten que haya inversión económica y al mismo tiempo productividad en nuestro país. El ver cómo alianzas con instituciones internacionales y nacionales puedan proveerle al pueblo salvadoreño, por ejemplo, de la capacidad económica y comercial
para que de esta manera las personas tengan en este caso un poder adquisitivo sustentable y así el país realmente pueda crecer en torno a eso que es el PBI y que pueda ir saliendo de su deuda externa. Obviamente esto no va a pasar en 2, 5 años y ese es otro problema que tenemos. Creemos que las fórmulas para de hoy a mañana existen cuando eso es una vil falacia. Véanlo así, tenemos 30 años contándolos como los más duros de nuestra existencia como república. Antes de eso también los años fueron muy, muy malos. Entonces, ¿cómo podríamos crecer? ¿Cuánto sería un tiempo estimado? En mi opinión, se necesitarían 55, 60 años de trabajo honesto y honrado de personas comprometidas con estos mismos proyectos y con una relación intrínseca a ellos, tratando de mantener e incluso mejorar, porque a la medida que se mejora, aquello que está mejorando debe ir innovando. Entonces, cuando se innova, se va dejando atrás algunas falencias o puntos que no estén del todo preparados o que ya sean obsoletos para que así continúen siendo sostenibles los proyectos. Pero a ningún político estamos escuchando decir esto. Solo escuchamos de que, ay, es que, por ejemplo, yo vi una publicación de un tal marinero que decía que, ay, que ley de insolvencia para que los acreedores y usted lleguen a un arreglo y usted no se sienta tan... Les voy a comentar algo que de hecho está, pues, para los que no lo sepan, está en el Código Civil Mercantil que tenemos actualizado. Hay ciertas partes del código que si ustedes lo leen, están definidas para salarios que no son los que estamos ganando en nuestro país. Como solamente se hizo un copiar y pegar cuando se hizo esta actualización y no se han hecho realmente las enmiendas de la ley adecuadas, porque la mayoría de políticos eh, que trabajan para los bancos, en este caso no importa, son de izquierda y derecha de ambos, ya lo establecimos antes, ahí sí no existen ni ideologías, ni existe el pueblo, ni sus representantes reales, sino los representantes del dinero, de los que tienen y los que compran a estos mercenarios. Voy a ser claro, no estudiaron bien esto y esperaron, bueno, el pueblo no le interesa saber de leyes, entonces podemos venir y decirle al pueblo que, no, que en este caso podemos hacer ejecutar esta ley, aunque la ley en sí misma no está adecuada a la realidad del país y que realmente los deje en un punto de desventaja a ellos y que se puede legislar de tal manera, incluso por un juez, en el cual la pérdida sea más grande. Digo con esto que las personas deberían aprovecharse de la ley y de los vacíos legales para violarla, no, pero también de que debemos ser tanto inteligentes lo suficiente para no meternos en deudas que no podemos subsanar, como al mismo tiempo, en el caso de los acreedores, a poder llegar a acuerdos que permitan la rentabilidad y la sostenibilidad de una economía más sana para todas las personas en el país. Normalmente no están enfocados en eso. Y más con los seguros de deuda que se adjudican, en el cual están casi que precobrados porque ellos dicen, es que si no me voy a descapitalizar. Bueno, tienes razón, pero eso no tendría que ser necesario si realmente hubiera una figura de confianza y un acuerdo totalmente honesto entre ambas partes, cosa que nunca hemos visto a nadie legislar por eso. Y no son de las ofertas que nos están haciendo una oferta para que estos sangrones nos puedan venir a cobrar, nos puedan, no sé, este, embargar cualquier propiedad inmueble o bienes muebles que tengamos y pues dejarnos sin nada. Esa es la triste realidad y de hecho algunos están diciendo que esas propuestas lo que van a hacer es llegar a hacer penas, en este caso no del ámbito civil mercantil, sino que directamente penales, que son muy rígidas y duras en contra de alguien que tuviera algún problema para poder pagar. Claro, y no importándoles, que es el caso de lo que ha sucedido gracias al 2020 y a esta pandemia, de salubridad, de que personas que no pudieron o pueden pagar porque perdieron sus trabajos y nadie está velando por ellos, pues al tener esta discapacidad para pagar, porque es una falta de capacidad, bueno, lo voy a decir más apropiadamente, esta falta de pago, esta insuficiencia económica pueda venir
y llegar a un acuerdo. No están viendo eso, están viendo cómo castigarnos más. Bueno, creo que nos hemos emocionado mucho, nos pasamos un poco más de lo que habíamos planeado. Les agradecemos por estar con nosotros. Vamos a estar subiendo un poco más de contenido, recapitulando también estos datos de los que hemos hablado y dándoles continuidad en el siguiente video. Así que muchas gracias por estar con nosotros en el Pensadero 503. Hasta pronto.